Hasta un perro lo haría mejor, dijo mi esposo, apartando el plato mientras su familia reía. Yo guardé silencio, pero mi hijo, aún con la cuchara en la mano, pronunció 5 palabras que dejaron pálido a su padre. Empecé a notar una sensación extraña cuando nos acercábamos a la casa de los padres de Declan. Era como un peso invisible que me oprimía los hombros cada vez más con cada kilómetro que pasaba. Probablemente así se siente un condenado que va al patíbulo. Hoy era la cena familiar mensual, un ritual que mi marido consideraba sagrado, y yo, una lenta tortura. Mamá, ¿podemos quedarnos a dormir en casa de la abuela? Aiden se apartó de su juguete en el asiento trasero y me miró con ojos azules llenos de esperanza. No, mañana es lunes, tienes que ir al colegio, respondió Declan por mí, sin siquiera mirar por el retrovisor. Contuve un suspiro y me volví hacia mi hijo con una sonrisa forzada. Pero la próxima vez nos quedaremos, ¿vale? Esta vez me preparé con especial cuidado. Había pasado 3 días practicando un nuevo plato, ternera estofada con romero y tomillo, según una receta que había encontrado en una revista de cocina. La madre de Declan, Marianne, se consideraba una experta en cocina, y cada vez que llevaba algo a su mesa, se convertía en una especie de examen. El coche se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con un césped impecablemente cuidado. Aiden salió corriendo y se dirigió al porche, donde ya lo esperaba el abuelo Harold, el único miembro de la familia Harris que no me trataba con condescendencia. No te olvides. Declan me puso la mano en el hombro mientras sacaba la fiambrera del asiento trasero. A papá no le gusta que lleguen tarde al aperitivo. Sus palabras sonaban como un recordatorio a una niña, no a una mujer de 32 años. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo crecía en mi interior una familiar sensación de inseguridad, señal inequívoca de que estaba entrando en territorio Harris. La cena comenzó como de costumbre, con exquisitos aperitivos, vino caro y conversaciones de las que yo estaba suavemente excluida. Cecilia, la hermana de Declan, hablaba de su último ascenso. Harold discutía de política con su hijo, y Marianne lanzaba miradas ocasionales a mi vestido, como si estuviera evaluando si era lo suficientemente bueno para su casa. ¿Qué tal el trabajo, Megan? Preguntó Harold cuando la conversación en la mesa se detuvo por un momento. No tengo... Comencé a decir, pero Declan me interrumpió. Megan se ha dedicado por completo al hogar y a Aiden. Eso es mucho más importante que cualquier trabajo, ¿verdad, cariño? Me sonrió con una sonrisa que no admitía réplica. Hace mucho tiempo yo soñaba con tener mi propio estudio de arte. Ahora me parecían fantasías ingenuas de otra persona. Claro, respondí, sintiendo cómo se me atragantaban las palabras. Había llegado el momento de servir mi plato. Intenté que no me temblaran las manos al servir las raciones en los platos perfectamente blancos de Marianne. Es estofado de ternera con romero y tomillo, expliqué, tratando de que mi voz sonara segura. Espero que les guste. Declan fue el primero en coger el tenedor. Noté que intercambió una mirada rápida con su madre antes de probarlo. El silencio en la mesa se hizo palpable. Aiden comenzó a comer con entusiasmo, pero los adultos se mostraron reticentes, como si se prepararan para un veredicto. Interesante, dijo Marianne, dejando delicadamente el tenedor. Un poco... inusual. Has usado demasiado tomillo, dijo Declan con tono de experto. Y la carne está demasiado hecha. He seguido la receta al pie de la letra, repliqué en voz baja. Declan apartó el plato con esa expresión de indulgente decepción que yo conocía tan bien. Hasta un perro lo habría hecho mejor, dijo, y sus padres se echaron a reír. Cecilia se tapó la boca con el mantel. El tiempo pareció detenerse. Sentí cómo se me enrojecía el rostro y algo se rompía definitivamente en mi interior. Durante todos estos años había soportado comentarios similares en privado, pero hoy me había humillado delante de toda la familia y, lo que era peor, delante de nuestro hijo. Bajé la mirada, incapaz de mirarlos, y entonces ocurrió algo inesperado. Siempre eres así con mamá, dijo Aiden, todavía con la cuchara en la mano. Su voz infantil sonó inesperadamente firme en el silencio sepulcral del comedor. 5 palabras.
Solo 5 palabras, pero golpearon más fuerte que cualquier insulto. Levanté la vista y vi que Declan se había puesto pálido. Sus padres se quedaron inmóviles y Cecilia se ajustó nerviosamente la pulsera de la muñeca. Aiden, termina de comer y ve a ver la televisión, dijo Declan en un tono que no admitía réplica, pero en su voz percibí algo nuevo: inseguridad. El resto de la cena transcurrió en tensos intentos por volver a la conversación normal. Apenas participé en la conversación, respondiendo mecánicamente cuando me dirigían la palabra. En mi interior se desataba un torbellino de emociones que no podía exteriorizar. Cuando llegó la hora de irnos, Marianne me llevó aparte mientras Declan ayudaba a Aiden a subir al coche. «¿Sabes, Megan?», dijo en voz baja, «¿por qué no te apuntas a clases de cocina? Declan siempre ha tenido un gusto tan exquisito». Asentí con la cabeza, como siempre, dando mi consentimiento. Pero algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, no sentí la habitual oleada de vergüenza e inferioridad. En su lugar, me invadió una extraña parálisis. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Aiden se quedó dormido en el asiento trasero, y Declan conducía con el volante agarrado con fuerza, como si eso pudiera evitar que estallara. Cuando llegamos a casa, llevé al somnoliento Aiden a su habitación, le ayudé a cambiarse y le di un beso en la frente. Me miró con sus ojos serios, que parecían demasiado sabios para un niño de 8 años. «Papá se equivocaba, mamá. Tu comida es la más rica». Lo abracé un poco más fuerte de lo habitual y salí de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Declan me esperaba en el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo, dirigiéndose al salón. Lo seguí, sintiéndome como en una nube. Las palabras de Aiden durante la cena aún resonaban en mi cabeza. «Siempre eres así con mamá». No era una pregunta ni una acusación, solo una simple constatación de un hecho que todos, incluida yo, habíamos ignorado durante tanto tiempo. «¿Qué le has dicho a Aiden?», preguntó Declan en cuanto nos quedamos solos. «¿Lo estás poniendo en mi contra?». «No le he dicho nada», respondí en voz baja. «No me mientas». Su voz se volvió más dura. «Un niño de 8 años no podría pensar eso por sí mismo. Te pasas todo el tiempo quejándote de mí a sus espaldas. Solo repite lo que ve, Declan». «¿Y qué ve?». Se acercó más, inclinándose sobre mí. «¿A un padre cariñoso? ¿A un hombre que provee a esta familia de todo lo necesario?». «Ve cómo me hablas», respondí, sorprendida por la calma de mi voz. «Oye cómo criticas todo lo que hago. Todos los días, Declan. Todos y cada uno de los días. Eso es absurdo. Solo intento ayudarte a ser mejor. Si te esforzaras más». Escuché ese monólogo habitual, pero algo había cambiado. Las palabras que antes me hacían sentir insignificante, ahora rebotaban en un escudo invisible. Un escudo que había aparecido gracias a las 5 palabras de nuestro hijo. «Me voy a acostar», dije, interrumpiéndole a mitad de la frase. «No hemos terminado de hablar», me gritó, pero yo ya estaba subiendo las escaleras. En el dormitorio, me puse mecánicamente el camisón y me acosté, dando la espalda a la pared. Declan se unió a mí una hora más tarde, acostándose ostentosamente en el borde de la cama. No podía dormir. En la oscuridad, miraba la luz de la luna que se colaba por las cortinas entreabiertas y pensaba en cómo había llegado a ese punto. Cómo yo, Megan Winslow, graduada con honores en la escuela de arte, con sueños de tener mi propia galería, me había convertido en una sombra, en un apéndice silencioso de un marido exitoso. Fue algo gradual, casi imperceptible. Al principio eran pequeños comentarios sobre mi ropa, sobre cómo hablaba, sobre mis amigos. «Ese vestido no es adecuado para cenar con mi jefe». «Te ríes demasiado fuerte». «Tu amiga Tess no te influye muy bien». Y luego, cuando me quedé embarazada de Aiden, fue aún peor. «Tienes que centrarte en el niño». ¿Qué madre piensa en su carrera? «Nadie comprará tus cuadros, y yo gano suficiente para los dos». Y poco a poco fui cediendo. Primero en cosas sin importancia, luego en cosas importantes, hasta que un día me di cuenta de que había perdido por completo mi identidad. Que le tenía miedo a mi propio marido, no a sus puños. No. Declan nunca fue físicamente violento, sino a sus palabras,
a su mirada decepcionada, a su capacidad para hacerme sentir insignificante. Me volví y miré su silueta dormida. En otro tiempo, había amado a ese hombre más que a mi propia vida. Ahora no podía recordar cuándo fue la última vez que sentí algo más que miedo y cansancio a su lado. Siempre eres así con mamá. Aiden había visto la verdad todo ese tiempo. Era el único que se atrevía a decirla en voz alta. Y de repente me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. No por mí. Hacía tiempo que me había resignado a mi destino, sino por Aiden. ¿Qué sería de él si crecía pensando que así era como debían ser las relaciones? ¿Que era normal humillar a la persona a la que habías jurado amar y respetar? Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración acompasada de Declan, y por primera vez en muchos años, permitiéndome imaginar una vida diferente. Una vida en la que pudiera volver a ser yo misma. Pero entre esa vida y yo se interponía un muro de miedo e inseguridad que yo misma había ayudado a construir durante todos esos años. 5 pequeñas palabras pronunciadas con voz infantil fueron la primera grieta en ese muro. Por la mañana me desperté antes que todos. Declan aún dormía, y el sol apenas comenzaba a asomar por las cortinas. Salí silenciosamente del dormitorio y me puse a preparar el desayuno, como había hecho todos los días durante los últimos 10 años. Movimientos aprendidos. Sacar la sartén. Romper los huevos. Freír el bacon exactamente 3 minutos por cada lado, como le gusta a Declan. Su café. Fuerte, con una cucharada de azúcar y una gota de leche. Esa rutina se había convertido en parte de mí, pero hoy cada movimiento iba acompañado de una extraña sensación de distanciamiento. Mientras preparaba el desayuno, recordé a la chica que era antes. Parece que fuera en otra vida. Megan Foster, una graduada de arte de 23 años, con un título con honores y los ojos llenos de esperanza. Mi proyecto final, una serie de retratos de habitantes de la ciudad en momentos de reflexión, llamó la atención de varios galeristas. Uno de ellos incluso me ofreció participar en una exposición colectiva. Fue allí donde conocí a Declan. Recuerdo aquella noche con todo detalle. Llevaba un vestido negro que había comprado en rebajas, pero que parecía más caro de lo que costaba. Me había recogido el pelo en un moño descuidado, dejando que algunos mechones enmarcaran mi rostro, un peinado en el que había trabajado casi una hora. Estaba de pie junto a mi obra, observando la reacción de los visitantes, cuando él se acercó. Es increíble cómo has conseguido capturar ese momento de libertad interior en los ojos, dijo mientras observaba el retrato de un anciano músico callejero. Es como si la persona fuera completamente dueña de sí misma, incluso estando en medio de la multitud. Sus palabras me impactaron. Había visto exactamente lo que yo intentaba transmitir. Declan Harris era alto, vestía bien y hablaba con la seguridad que solo tienen las personas que nunca dudan de su derecho a ocupar un espacio. Tienes un talento auténtico, me dijo más tarde, mientras tomábamos una copa de vino en un pequeño bar al otro lado de la calle de la galería. Con la orientación adecuada, podrías llegar muy lejos. No había condescendencia en sus palabras, solo admiración y algo más. Una promesa. La promesa de un mundo mejor que el mío, en el que sobrevivía con encargos esporádicos y trabajando como camarera. Nuestra relación avanzó rápidamente. Declan trabajaba como director de ventas en una gran empresa farmacéutica, viajaba a menudo por trabajo y parecía conocer a todas las personas importantes de la ciudad. Era 8 años mayor que yo, más experimentado y seguro de sí mismo. A su lado me sentía especial. Los primeros cambios fueron casi imperceptibles. Después de 3 meses de relación, cuando me disponía a salir con mis amigos artistas, me dijo con delicadeza: «Cariño, ¿no crees que ya has superado un poco ese ambiente bohemio? Ellos todavía están soñando, y tú ya has empezado a crear arte de verdad». Recuerdo cómo me reconfortaron sus palabras. Él veía en mí algo más que una simple artista novata. Creía en mí. Pronto empezamos a vivir juntos, y Declan insistió en que alquiláramos un piso en una zona prestigiosa. Las relaciones son importantes en el mundo del arte, me explicaba. Tienes que moverte entre la gente adecuada.
Apenas podía permitirme pagar mi parte del alquiler, pero Declan me tranquilizó. Céntrate en tu arte, yo me ocuparé del resto. Y le dejé que se ocupara. Era muy tentador tener a alguien fuerte a mi lado, alguien que sabía cómo funcionaba el mundo y cómo triunfar en él. Pero poco a poco los consejos se convirtieron en críticas. Esos colores son demasiado agresivos, querida. Nadie colgaría eso en su salón. ¿Por qué no pruebas algo más comercial? Los paisajes siempre se venden bien. Tess y ese grupo artístico tuyo te están lastrando. Están celosos de tu talento. Intenté explicarle que Tess y yo éramos amigas desde la universidad, que nuestro grupo de apoyo mutuo entre artistas me ayudaba a desarrollarme. Pero Declan solo negaba con la cabeza, con esa sonrisa especial que decía: Tú aún no lo entiendes, pero yo lo sé mejor. Cuando me pidió matrimonio al cabo de un año de relación, acepté sin dudarlo. El anillo de diamantes se veía extraño en mi mano. Nunca había usado joyas caras, prefería las pulseras y los colgantes hechos a mano. Pero Declan insistió. Mi esposa debe lucir como corresponde, dijo, y en esas palabras escuché orgullo y amor. Después de la boda, nos mudamos a la casa que había elegido Declan, en las afueras, con un césped perfecto y vecinos que trabajaban en empresas y bufetes de abogados. No había sitio para el estudio con el que soñaba, pero había una cocina amplia y luminosa, con electrodomésticos caros. Siempre has dicho que te gusta cocinar. Me recordó Declan cuando expresé mi decepción. Además, también es una forma de arte. Y empecé a cocinar. Al principio, platos sencillos, luego cada vez más complicados. Declan invitaba a sus compañeros de trabajo y amigos a cenar, y yo me esforzaba por causar una buena impresión. A veces recibía elogios, pero más a menudo críticas. La carne está seca. La salsa está demasiado sosa. La próxima vez, pon menos especias. Cada vez asentía y prometía mejorar. Cada vez, una parte de mí moría. Mis pinceles y pinturas pasaron al trastero. Al principio los sacaba todos los días, luego una vez a la semana, luego una vez al mes. Después de una crítica especialmente dura de Declan a una de mis obras, sinceramente, Megan, esto parece algo que pintan en la escuela primaria, guardé todos los materiales en el ático. Mi amistad con Tess tampoco resistió la prueba. Declan la consideraba una influencia negativa y una persona dudosa por sus piercings y su estilo de vida libre. Después de varias cenas incómodas en trío, en las que Declan apenas ocultaba su desprecio, Tess dejó de llamar. O tal vez fui yo quien dejó de contestar las llamadas, cansada de tener que dar explicaciones a mi marido. El embarazo fue una sorpresa. Declan estaba encantado. Un heredero, la continuación de la dinastía Harris. Yo también estaba feliz, pero por otra razón. El niño me daba esperanza de un nuevo comienzo, de un sentido más allá del mundo, cada vez más estrecho en el que existía. Durante el embarazo, Declan cambió. Se volvió cariñoso, atento, cumplía todos mis caprichos. Me traía fresas en mitad de la noche, me masajeaba las piernas hinchadas, leía libros al futuro bebé. Me volvía a enamorar de él, de este nuevo Declan, que por fin parecía verme como a una persona igual, y no como un proyecto que mejorar. Aiden nació una mañana de primavera. Cuando lo cogí en brazos por primera vez, sentí una oleada de fuerza y confianza que no había sentido en años. Ese pequeño ser me miraba con absoluta confianza y me prometí a mí misma que sería la mejor madre y que lo protegería de todo el mundo. El primer año fue feliz. Declan se hizo cargo de parte de las tareas domésticas y contrató a una asistenta para que yo pudiera centrarme por completo en mi hijo. Incluso volví a pintar pequeños bocetos en acuarela para la habitación infantil. Pero cuando Aiden cumplió un año, todo volvió poco a poco a la normalidad. Declan volvió a criticarme, ahora no solo mi forma de cocinar o mi aspecto, sino también mis métodos de educación. Lo mimas demasiado. No puedes correr a él cada vez que llora. Tiene que aprender a dormirse solo. Y lo peor, si sigues así, crecerás siendo un débil. Al principio discutía, pero Declan siempre sabía dar la vuelta a los argumentos de tal manera que al final me sentía una madre incompetente y egoísta. Ponía ejemplos de libros sobre educación, citaba estudios,
Apelaba a la autoridad de su madre, que había criado hijos exitosos, y yo volvía a ceder, paso a paso, discusión tras discusión, hasta que me convertí en una sombra de mí misma. Aiden crecía, y yo veía en él destellos de lo que yo misma había sido. Un enfoque creativo para resolver problemas, empatía, curiosidad. Declan también lo veía e intentaba corregirlo. Apuntaba a su hijo a clases de deporte en lugar de a las clases de arte que él pedía. Fomentaba la competitividad en lugar de la cooperación. El mundo es cruel, Megan, decía. No quiero que nuestro hijo sea un soñador blandengue al que pisotearán a la primera oportunidad. Y yo pensaba, ¿cómo me pisoteaste a mí? Pero nunca pronuncié esas palabras en voz alta. A la mañana siguiente, después de la desafortunada cena en casa de los padres de Declan, subí al ático con la excusa de buscar juguetes viejos para el proyecto escolar de Aidan. Declan ya se había ido a trabajar, dando un portazo sin despedirse, todavía enfadado por lo sucedido el día anterior. En un rincón alejado del desván, detrás de cajas con adornos navideños y ropa vieja, había una caja polvorienta con la inscripción Arte de M. No lo había abierto en casi 7 años. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Encima estaba mi último lienzo terminado, un autorretrato pintado poco después del nacimiento de Aiden. La mujer del cuadro miraba directamente al espectador con confianza y esperanza. Debajo había bocetos, esbozos y estudios de color. Ideas para series que nunca llegué a plasmar. Un artículo de un periódico local sobre la exposición en la que conocí a Declan, con mi foto junto a los cuadros. Un nuevo talento prometedor, decía el titular. Saqué un cuaderno con apuntes de la escuela de arte. En los márgenes había pequeños dibujos y notas, planes para el futuro. Exposición personal a los 30 años, decía uno de ellos. Viaje a París para estudiar a los impresionistas, decía otro. Mi propio estudio con luz del norte. Ninguno de esos objetivos se cumplió. En su lugar, tenía una cocina impecable en la que preparaba comida que nadie apreciaba y una vida en la que poco a poco iba desapareciendo. No me di cuenta de que las lágrimas empezaban a caer sobre las páginas del cuaderno, difuminando la tinta. Por primera vez en muchos años, me permití sentir realmente la profundidad de mi pérdida. No solo de ambiciones no realizadas o de un talento abandonado, sino de algo mucho más fundamental, de mí misma, de mi voz, de mi voluntad, de mi derecho a ser imperfecta. Lloré por aquella Megan que una vez soñó con un mundo lleno de color y posibilidades, y que ahora temía decir una palabra. Por aquella Megan que había permitido que el amor se convirtiera en una jaula. Por aquella madre que no había podido proteger a su hijo de la misma presión que la había destrozado a ella. Pero en medio de toda esa amargura, encontré una pequeña chispa, la misma sensación que había experimentado ayer cuando Aiden pronunció sus 5 palabras. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un camino diferente. La semana después de la desafortunada cena en casa de los padres de Declan, fue una verdadera prueba. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho que no desaparecía hasta la noche. Declan apenas me hablaba, pero sentía su atención fija en cada uno de mis movimientos. Noté que mi teléfono se descargaba más rápido de lo habitual. Una mañana, al despertarme antes que Declan, descubrí que algunas aplicaciones estaban abiertas, aunque recordaba claramente haberlas cerrado antes de acostarme. La contraseña de mi correo electrónico ya no funcionaba. Tuve que restablecer el acceso. Tenemos que hablar de los planes para el verano, dijo Declan durante el desayuno del sábado, sin mirarme. Creo que iremos al lago solo Aiden y yo. No te vendrá mal quedarte en casa y pensar en tu comportamiento. ¿Y la reunión familiar de tus padres? Aiden estaba deseando ver a sus primos, repliqué. Declan dejó el periódico y me miró con esa expresión que siempre me hacía callar. ¿Después de que lo hayas puesto en contra de mi familia? No creo que sea una buena idea. Además, tu presencia será incómoda para todos después de ese incidente. Yo no lo he puesto en tu contra, Declan. Lo sabes. ¿Lo sé? Se levantó de la mesa. Solo sé que mi hijo de repente empezó a decir cosas que no podía haber inventado él mismo.
Y si crees que voy a permitir que sigas envenenándole la mente contra mí y mi familia, estás muy equivocada. En ese momento, Aiden entró en la cocina, todavía en pijama de superhéroes, y la conversación se interrumpió. Noté que se detuvo en la puerta, evaluando la situación antes de entrar, un nuevo hábito que me partía el corazón. Mi niño alegre y abierto se estaba volviendo cauteloso y reservado. El lunes, cuando fui a recoger a Aiden al colegio, su profesora, la señorita Parker, me pidió que me quedara un momento. Señora Harris, quería preguntarle si todo iba bien en casa con Aiden. Últimamente está menos activo en clase y he notado que a menudo se queda solo durante los recreos. Tuve que mentir y decirle que teníamos unos pequeños problemas familiares que se resolverían pronto. Durante todo el camino a casa, observé a mi hijo de reojo por el espejo retrovisor. Miró por la ventana con una expresión seria, poco propia de un niño, y cuando le pregunté cómo le había ido el día, me respondió con monosílabos. El miércoles decidí pasar por el supermercado después de llevar a Aiden al colegio. Tenía que comprar ingredientes para una cena especial, con la esperanza de que mis esfuerzos culinarios suavizaran un poco el humor de Declan. Empujaba lentamente el carrito entre los pasillos, pensando en el menú, cuando alguien me llamó. ¿Megan? ¿Megan Foster? Dios mío, eres tú. Me di la vuelta y vi a Tess, mi mejor amiga de la universidad, con la que no había hablado en más de 6 años. No había cambiado mucho. El mismo pelo brillante, ahora más corto, la misma sonrisa abierta. Solo sus ojos se habían vuelto más sabios, con finas arrugas en las comisuras. Tess. Sentí cómo se esbozaba una sonrisa en mis labios, la primera sincera en muchos días. ¿Cómo estás? Genial. No puedo creer que te haya encontrado. Desapareciste de nuestras vidas. Intenté contactar contigo tantas veces. Me sentí avergonzada al recordar cómo Declan insistió en que cambiara mi número de teléfono después de nuestra boda. Una nueva vida, nuevos contactos, me dijo entonces. Lo siento, fue una época difícil, balbuceé. Tess me observaba con una ligera inquietud en la mirada. Oye, tengo media hora antes de abrir. ¿Te apetece tomar un café? Mi cafetería está a solo 2 manzanas de aquí. Mi primer impulso fue rechazar la invitación. ¿Qué diría Declan? Pero luego recordé los hombros caídos de Aiden, el ambiente tenso en casa, y algo dentro de mí se rebeló. Con mucho gusto. La cafetería de Tess resultó ser un lugar acogedor, con muebles vintage y paredes cubiertas de cuadros de artistas locales. Mientras Tess preparaba el capuchino, yo contemplaba las obras, sorprendida de cuánto tiempo hacía que no estaba en un espacio así. Creativo, libre, lleno de vida. Es mi creación, dijo Tess, sirviéndome una taza con una espuma perfecta. La abrí hace 3 años. Nunca pensé que me convertiría en empresaria, pero parece que he encontrado mi vocación. Es increíble, Tess. Siempre has soñado con tener tu propio lugar. Y tú siempre has soñado con ser una gran pintora, dijo con una sonrisa amable. ¿Qué pasó con ese sueño, Meg? Bajé la mirada hacia mi capuchino, sin saber qué responder. ¿Cómo explicar que me había perdido tanto que ni siquiera podía recordar la última vez que había cogido un pincel que no fuera para pintar una valla? La vida tomó otro rumbo, dije finalmente. Tengo un hijo, de 8 años. Se llama Aiden. Es maravilloso. Estoy segura de que sí, asintió Tess. Pero eso no explica por qué dejaste de pintar, ni por qué dejaste de hablar con todos nosotros, ni por qué pareces tener miedo de tu propia sombra. Su franqueza me tomó por sorpresa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y traté desesperadamente de contenerlas. Yo no... comencé a decir, pero Tess me interrumpió con suavidad. Meg, no te estoy juzgando. Estoy preocupada. Muchos de nosotros lo estamos. Intentamos ponernos en contacto contigo después de la boda, pero no respondiste a ninguno de nuestros mensajes. Cuando Lisa te llamó al número antiguo, un hombre, supongo que tu marido, dijo que no querías hablar con tus conocidos dudosos del pasado. Me quedé paralizada. Declan nunca me había dicho que mis amigos habían intentado ponerse en contacto conmigo. En cambio, me había convencido de que simplemente se habían olvidado de mí en cuanto dejé de formar parte de su círculo bohemio. No lo sabía, susurré. Jason incluso vino a tu casa hace un año.
Quería invitarte a participar en una exposición benéfica. Tu marido le dijo que ya no pintabas y que no querías que te molestaran. Cada palabra de Tess era como un puñetazo. Nunca le dije a Declan que no quería pintar. Él era quien me decía que mi arte no tenía futuro, que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que madurar y dedicarme a algo real. Megan. Tess me cubrió la mano con la suya. ¿Qué te pasa? Y entonces se lo conté todo. Cómo Declan me había aislado poco a poco de mis amigos. Sus críticas constantes. Cómo había perdido la confianza en mí misma. La cena de la noche anterior y las palabras de Aiden, que habían sido como un primer agujero en la pared de mi prisión. Tess me escuchó sin interrumpirme, solo apretándome la mano de vez en cuando, en señal de apoyo. Cuando terminé, dijo en voz baja: Lo que describes, Meg, es abuso emocional. Sé que suena aterrador, pero es la verdad. Y lo que él hace no es amor. No sé qué hacer, admití. No tengo dinero, ni trabajo, ni portfolio. ¿Quién contrataría a un artista que no ha pintado en años? Empezarás poco a poco, dijo Tess con firmeza. Y no estás sola. Yo te ayudaré. Todos te ayudaremos. En ese momento sentí un rayo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podría encontrar el camino de vuelta a mí misma. Al llegar a casa, encontré a Declan esperándome en el salón. Estaba pálido de ira. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono engañosamente tranquilo. En la tienda, respondí, mostrando las bolsas de la compra. ¿3 horas? Levantó mi tarjeta de crédito. ¿Y sin comprar nada hasta las 12:30? Me quedé helada. Estaba revisando mis gastos. Me encontré con una vieja amiga. Tomamos un café. ¿Qué amiga? Su voz se endureció. Tess. De la universidad. ¿Esa Tess que pensaba que debías dejarme? Se levantó y se inclinó sobre mí. ¿Esa Tess que te envidiaba y trataba de destruir nuestra familia? Ella nunca. No me mientas. Golpeó la mesa con el puño y yo me estremecí. He visto tus viejas cartas, Megan. Sé lo que ella escribía sobre mí. ¿Has leído mis cartas? No podía creerlo. Estaban en una caja en el desván. Porque tienes algo que ocultar, ¿verdad? Se acercó más. ¿Qué más escondes allí? ¿Qué más me ocultas? Se dirigió hacia la escalera que llevaba al ático y comprendí lo que iba a hacer. Declan, detente. Pero ya estaba subiendo los escalones. Corrí tras él, sintiendo cómo el pánico crecía con cada paso. Cuando llegué al ático, ya había abierto la caja con mis dibujos. Así que eso es lo que pasa, dijo, sosteniendo mi autorretrato entre las manos. Todo este tiempo me has estado ocultando que sigues obsesionada con tu absurdo sueño de ser pintora. En lugar de ser una buena esposa y madre, te pasas el día en cafeterías con tus antiguos amigos y sueñas con una carrera que nunca tendrás. No te lo he ocultado, replicé, tratando de quitarle el cuadro. Son todos trabajos antiguos. Hace años que no pinto, ya lo sabes. Pero querías hacerlo. Me arrebató el lienzo de las manos. Siempre te has arrepentido de la elección que hiciste. Nunca te ha bastado con lo que te he dado. Por favor, deja el cuadro, supliqué. Hablemos tranquilamente. En lugar de responder, Declan rompió el lienzo por la mitad con fuerza. El sonido de la tela rasgándose resonó en mi alma. Esto es lo que pienso de tu arte, dijo entre dientes, haciendo pedazos el lienzo. Esto no vale nada. Me quedé paralizada por el horror, viendo cómo destruía una parte de mí. De repente, se oyó un sollozo ahogado detrás de nosotros. Ambos nos dimos la vuelta y vimos a Aiden de pie en la puerta del desván. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Aiden, comenzó Declan en un tono completamente diferente. Esto es una conversación de adultos. Vete a tu habitación. Pero Aiden no se movió. Miró los trozos de lienzo que tenía su padre en las manos. Luego me miró a mí, y su rostro se contorsionó de dolor y rabia. ¡Te odio!, le gritó a Declan y se precipitó por las escaleras. ¡Aiden! Declan se lanzó tras él, pero era demasiado tarde. Oímos cómo se cerraba de un portazo la puerta principal. Corrí escaleras abajo con el corazón latiéndome con fuerza por el miedo. Al salir a la calle, vi a Aiden cruzando el césped hacia la casa de los Peterson.
una pareja de ancianos que vivía al lado. La señora Peterson estaba trabajando en el jardín, y al ver al niño llorando, lo abrazó inmediatamente. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Al ver a mi hijo buscando refugio de su propio padre, comprendí que no podía seguir viviendo así. No solo por mí, que quizá podría haber aguantado muchos años más, sino por Aiden. No podía permitir que creciera en una casa donde el miedo y el control sustituían al amor. Era hora de derribar los muros que quedaban. Después de aquella noche en que Aiden se escapó a casa de los vecinos, algo en mí se rompió definitivamente. La señora Peterson trajo a su hijo a casa una hora más tarde, cuando se había calmado un poco. No dijo nada, pero su mirada, llena de comprensión y compasión, decía más que cualquier palabra. Esa noche, Declan estaba inusualmente callado. Incluso se disculpó con Aiden, pero yo sabía que era solo la calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente, cuando Declan se fue a trabajar y Aiden al colegio, llamé a Tess. Necesito un trabajo, dije sin preámbulos. Cualquiera. Tengo que empezar a ganar mi propio dinero. Tess no hizo preguntas, lo cual le agradecí. De hecho, tengo una idea. ¿Recuerdas esas galletas de jengibre tan deliciosas que hiciste para la graduación? Mi amiga Lauren tiene una panadería llamada Sweet Stories en Maple Street. Necesitan una ayudante. 2 días después, estaba en la puerta de una pequeña pero acogedora panadería, con un letrero vintage. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en la calle. No había tenido una entrevista de trabajo desde que trabajaba en una cafetería, mientras estudiaba en la universidad. Pero Lauren no era la dueña, sino la gerente. Cuando entré, estaba hablando con un hombre alto con delantal, harina en la mejilla y cálidos ojos castaños. «Tú debes de ser Megan», dijo, dando un paso adelante y tendiéndome la mano. «Soy Noah, el dueño de este lugar. Tess me ha hablado mucho de ti». Su apretón de manos fue firme y cálido, como pan recién horneado, pensé, y enseguida me avergoncé de la comparación. La entrevista no salió como esperaba. En lugar de preguntas formales sobre mi experiencia, Noah me llevó a la cocina y me pidió que preparara algo sencillo con los ingredientes que había. «No pienses demasiado», sonrió al notar mi desconcierto. «Prepara lo que te apetezca». Elegí naranjas, miel, canela y harina de almendras. 40 minutos después, en la bandeja del horno, había unas aromáticas galletas de almendra con un toque cítrico. Noah probó una. Cerró los ojos por un momento y luego sonrió ampliamente. «Estás contratada. ¿Cuándo puedes empezar?» «Mañana», respondí sin dudarlo. Contarle a Declan lo del trabajo resultó más difícil de lo que pensaba. Elegí un momento en el que Aiden ya estaba dormido y estábamos sentados en el salón. «He encontrado trabajo», dije, tratando de que mi voz sonara segura. «En una panadería, cerca de casa. Empiezo mañana». Declan me miró como si le hubiera dicho que me iba a mudar a Marte. «¿Trabajo? ¿Para qué?» «Tenemos suficiente dinero». «Tú tienes suficiente dinero», le corregí. «Yo no tengo». «Mi dinero es tu dinero. Somos una familia, Megan», dijo como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. «Además, ¿quién va a cuidar de Aiden y de la casa?» «Solo son 4 horas al día, mientras Aiden está en el colegio. Podré hacerlo todo». «Es un capricho», respondió secamente. «No necesitas un trabajo, necesitas atención. Entiendo que hemos pasado por un momento difícil, pero ir a ganar 4 duros a una panadería no es la solución». «No se trata del dinero», repliqué. «Necesito algo mío. Algo en lo que pueda...» «¿Dónde puedas qué? ¿Hornear bollos?» Se rió. «Megan, eso es ridículo. Si estás aburrida, apúntate a yoga o búscate un hobby. ¿Pero trabajar? No. Ya lo he aceptado. Empiezo mañana», repetí, sintiendo cómo crecía mi determinación. Me miró fijamente y luego se encogió de hombros con aire indulgente. «Está bien, pero cuando te canses de jugar a ser independiente, no digas que no te lo advertí». Los primeros días en la panadería fueron aterradores y maravillosos a la vez. Mis manos, acostumbradas a la cocina casera, al principio se mostraban torpes con las batidoras industriales y las enormes bandejas.
Pero Noah resultó ser un maestro paciente. Las galletas deben sentir tu amor, decía mientras me enseñaba a amasar la masa. La masa sabe cuándo tienes prisa o estás enfadada. En otra situación, me habría reído de tal sentimentalismo, pero en su boca sonaba natural. Descubrí que Noah criaba solo a su hija Ruby, de 6 años, después de que su esposa se marchara con otro hombre 3 años atrás. La panadería era nuestro sueño común, me contó una vez, mientras preparábamos juntos el relleno para los pasteles. Cuando Emma se marchó, pensé en cerrarlo todo, pero luego me di cuenta de que Ruby necesitaba un ejemplo de que los sueños no mueren con las relaciones. Esas palabras me llegaron al alma. 2 semanas después, Noah probó mi postre experimental, una tarta de pera con romero y queso azul, y me propuso incluirlo en el menú. Tienes un sentido increíble para combinar sabores, dijo. ¿Qué tal si creamos toda una línea de postres poco convencionales? Algo así como las fantasías dulces de Megan. No podía creer lo que oía. Alguien no solo apreciaba mi creatividad, sino que me proponía desarrollarla aún más. Ese día, volví a casa eufórica, con una lista de ideas para nuevos postres. Pero en casa me esperaba la primera llamada del colegio de Aiden. Declan se había olvidado de recoger a su hijo, y el niño llevaba 2 horas en el despacho del director. Cuando llegué al colegio, Aiden parecía pequeño y perdido. Papá dijo que hoy le tocaba recogerme, murmuró. Esperé y esperé. Esa noche, Declan y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. ¿Cómo has podido olvidarte de tu propio hijo? Le grité por primera vez. Estaba ocupado en el trabajo, respondió él. En un trabajo de verdad, que mantiene a esta familia. Si hubieras estado en casa, como debe hacer una madre, esto no habría pasado. Acordamos que lo recogerías los martes y los jueves. Y nosotros acordamos que serías mi esposa, no una lavaplatos en una panadería cutre, gritó él. Y eso fue solo el principio. Declan se olvidaba de avisarme de las reuniones de padres, programaba cenas familiares importantes a la hora que yo trabajaba y dejaba los platos sucios y la casa desordenada de forma ostensible. Cuando estaba cansada y no tenía tiempo de preparar la cena, pedía comida para llevar, pero solo para él y para Aiden. Has estado trabajando, seguro que ya has cenado, decía con falsa preocupación. Pero lo peor era ver cómo esta situación afectaba a Aiden. Volvió a encerrarse en sí mismo y se pasaba horas en su habitación. Una vez lo encontré llorando sobre los deberes. Papá dice que ya no nos quieres y por eso te vas de casa todos los días, sollozaba. ¿Es por mi culpa? ¿Por lo que dije en la cena de la abuela? Lo abracé con fuerza. No, cariño, nunca pienses eso. Te quiero más que a nada en el mundo. Y no me voy de casa, solo trabajo, como papá. Solo que menos horas y más cerca de casa. Entonces, ¿por qué papá está tan enfadado? No tenía una respuesta fácil para esa pregunta. La situación llegó a su punto álgido un mes después de que empezara a trabajar. Declan llegó a la panadería en pleno turno. Iba impecablemente vestido con un traje de negocios y llevaba un costoso ramo de rosas. Noah me estaba enseñando a trabajar con el caramelo. Señor Wilson, ¿verdad? Declan le tendió la mano a Noah con una sonrisa profesional. Declan Harris, marido de Megan. Espero que no le importe que me la robe para comer. Hoy es nuestro aniversario. Era mentira. Nuestro aniversario era dentro de 3 meses. Pero rechazar la invitación delante de Noah y los demás empleados habría sido muy incómodo. Durante la comida en un restaurante caro, Declan fue el marido atento perfecto. Pidió champán, recordó nuestras primeras citas y habló de lo mucho que echaba de menos nuestra vida anterior. Pero luego, cuando trajeron el postre, su tono cambió. Megan, este experimento con el trabajo ha ido demasiado lejos, dijo, cubriendo mi mano con la suya. He hablado con un abogado. Si sigues descuidando tus obligaciones como madre, tengo todas las posibilidades de obtener la custodia total de Aiden. Me quedé paralizada con el tenedor en la mano. ¿Y qué? Piénsalo tú misma, continuó en tono sensato. Una madre que abandona repentinamente a su hijo por trabajar en una panadería. Un padre con ingresos estables y elevados,
dispuesto a satisfacer todas las necesidades de su hijo. Cualquier juez verá que lo mejor para Aiden es quedarse conmigo. ¿Me estás chantajeando? No podía creer lo que estaba pasando. Yo cuido de nuestra familia. Su voz se volvió más dura. Tienes una opción, Megan. O vuelves a tus obligaciones como esposa y madre, o puedes seguir jugando a ser independiente, pero sin Aiden. Esa noche llamé a Tess y le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir y luego dijo: Ven a mi casa, ahora mismo. Con Aiden. Mientras Declan se duchaba, reuní lo más necesario. Desperté a Aiden y le expliqué que nos íbamos a ir de aventura. Estaba somnoliento y desorientado, pero me siguió dócilmente hasta el coche. El apartamento encima de la cafetería de Tess se convirtió en nuestro refugio provisional. Declan llamaba cada media hora y dejaba mensajes, al principio amenazantes, luego suplicantes. No le respondí. 2 días después, con la ayuda de Tess y su amigo abogado, encontré un pequeño apartamento a pocas manzanas de la panadería y la escuela de Aiden. Las primeras semanas de vida independiente fueron las más difíciles. El dinero que ganaba en la panadería apenas cubría el alquiler. Aiden echaba de menos sus juguetes y su habitación. Declan presentó una solicitud oficial de custodia y tuve que contratar a un abogado que no podía permitirme. Pero poco a poco empezaron a aparecer los primeros signos de cambio. Noah me aumentó las horas y el sueldo cuando mi línea de postres empezó a tener éxito. Aiden empezó a ir a un taller de arte después del colegio, y por primera vez en mucho tiempo, le oí reír de verdad. Y lo más importante, empecé a sentirme de nuevo como una persona, y no como un fantasma en mi propia vida. Una noche, aproximadamente un mes después de nuestra mudanza, Aiden se acercó a mí con un dibujo. En él había una mujer con una gran sonrisa, de pie delante de algo que parecía una panadería. «Eres tú, mamá», me dijo mientras me daba su obra. «Pareces feliz». «Soy feliz», le respondí mientras lo abrazaba. Y, por primera vez en muchos años, no mentí. 6 meses pasaron como un solo día, llenos, intensos, reales. Nuestro pequeño apartamento, en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo, se convirtió poco a poco en un hogar acogedor. Aiden ya no preguntaba cuándo volveríamos a casa. Ese nuevo hogar se había convertido en nuestro verdadero hogar. El otoño dio paso al invierno, y el invierno a la primavera. Fuera, los cerezos ya estaban en flor, llenando el aire con su delicado aroma. A menudo me quedaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café, observando cómo los pétalos rosados revoloteaban en el aire y pensando en lo mucho que había cambiado mi vida. La batalla por la custodia de Aiden no resultó tan terrible como temía. Cuando Declan comprendió que no iba a limitar su relación con su hijo, sino que solo quería proteger mi derecho a una vida independiente, su fervor se apagó un poco. Llegamos a un acuerdo de custodia compartida. Aiden pasaba los días laborables conmigo y cada 2 fines de semana con su padre. En la panadería Dulces Historias, pasé de ser ayudante a pastelera de pleno derecho. Mi línea de postres Dulces Fantasías tuvo tanto éxito que Noah incluso contrató a un empleado más para hacer frente al aumento de clientes. Algunos venían expresamente a por mi tarta estrella, recuerdos de Provenza, con lavanda e higos, o por los pasteles Sonata Lunaria, con crema de queso azul y confitura de pera. Y lo más sorprendente es que volví a pintar. Al principio eran solo bocetos para decorar los postres y el menú. Luego, pequeñas acuarelas de flores y frutas para decorar las paredes de la pastelería. Pero una noche, cuando Aiden ya se había dormido, saqué un lienzo de verdad, que había comprado en una tienda de arte de camino al trabajo, y pinturas. No sabía qué quería pintar. Simplemente dejé que el pincel se moviera, derramando sobre el lienzo todo lo que se había acumulado en mi interior durante esos años. Por la mañana, tenía una imagen extraña, abstracta, pero sorprendentemente viva. Siluetas borrosas, como visibles a través de la lluvia o las lágrimas, y un brillante punto de luz en el centro de la composición. Cuando llevé el cuadro a la panadería, sin atreverme a enseñárselo a nadie, pero sin querer dejarlo en casa, Noah lo vio envuelto en papel. «¿Qué es eso?»,
Preguntó con curiosidad, ayudándome a colocar los croissants recién hechos. Solo un experimento, respondí avergonzada. ¿Puedo echar un vistazo? No había nada más que sincero interés en su voz, así que me decidí. Desenvolví el papel y puse el lienzo sobre la mesa. Noah se quedó mirando el cuadro durante un buen rato, sin decir nada. Empecé a ponerme nerviosa, pensando que estaba buscando una forma educada de decir que era horrible. Es increíble, Megan, dijo por fin. ¿Cuántas emociones? ¿Cuánta profundidad? Siento liberación y esperanza. Sus palabras me sorprendieron. Eso era exactamente lo que sentía cuando pintaba, pero no creía que alguien pudiera verlo. Tienes un talento auténtico, continuó Noah, y no solo para la repostería. A partir de entonces, empecé a pintar con regularidad. Cada noche, después de acostar a Aiden, pasaba 1 o 2 horas con los pinceles y los colores. Poco a poco, las obras sueltas empezaron a formar una serie. La historia de mi viaje de la oscuridad a la luz, del miedo a la libertad. Un día, a principios de abril, Noah me propuso organizar una pequeña exposición en la panadería. Tenemos esta pared, dijo, señalando una parte espaciosa de la sala donde ahora colgaban varias fotografías antiguas de la ciudad. Podemos convertir este espacio en una mini galería. Tus obras merecen ser vistas, Megan. Yo dudaba. Una cosa es pintar para uno mismo, y otra muy distinta es exponer tu alma al mundo. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si les gusta? Replicó Noah con una sonrisa. ¿No es para eso para lo que los artistas crean arte? ¿Para compartir su visión del mundo? Había verdad en sus palabras. El arte debe respirar, vivir, provocar una respuesta. Además, esta exposición podría convertirse en un símbolo de mi regreso a mi verdadera yo, a la Megan que una vez soñó con tener su propia galería. Está bien, asentí. Vamos a intentarlo. La preparación nos llevó casi un mes. Noah me ayudó con los marcos y el montaje, e incluso encargó una iluminación especial. Seleccioné 12 obras que mejor contaban mi historia y las reuní bajo el título 5 palabras, en honor a la frase de Aiden que lo cambió todo. Durante ese tiempo, Noah y yo nos hicimos mucho más cercanos. Conocí a su hija Ruby, una niña encantadora con el pelo rizado y la misma mirada cálida que su padre. A veces íbamos al parque o al zoológico con los niños. Aiden y Ruby se hicieron amigos rápidamente, y verlos reír juntos era una auténtica alegría. Entre Noah y yo surgió una clara atracción. A veces, nuestras manos se rozaban accidentalmente cuando trabajábamos juntos en la cocina, y en esos momentos el aire entre nosotros parecía electrificarse. Él nunca traspasó los límites, respetando mi espacio, pero yo sentía su mirada cuando trabajaba, y eso era agradable. Un día, después de un día especialmente bueno en la panadería, me invitó a cenar. Estuve a punto de aceptar, pero algo me detuvo. Lo siento, Noah, le dije. Me gustas mucho, pero aún no estoy preparada. Primero tengo que aclarar mis ideas, encontrarme a mí misma. En lugar de la decepción o el resentimiento que esperaba, vi comprensión en sus ojos. Lo respeto, Megan, asintió. El autoconocimiento es un camino importante, y estaré aquí si alguna vez quieres compañía en ese viaje. Tess me contó que Declan había cambiado en los últimos meses. Cecilia, su hermana, había reconsiderado su actitud hacia su hermano tras aquella memorable cena y los acontecimientos que la siguieron. Me llamó personalmente para disculparse por haber cerrado los ojos ante su comportamiento durante años. Debería haber intervenido antes, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero era tan fácil creer que todo iba bien, que solo era un perfeccionista estricto. Lo convencí para que empezara a ir a terapia. Y, por extraño que parezca, Declan realmente empezó a ir al psicólogo. Se volvió más tranquilo en sus conversaciones, escuchaba más a Aiden durante sus reuniones y criticaba menos. Por supuesto, los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana, pero veía sus esfuerzos y eso me daba una cautelosa esperanza, no de que volviéramos a estar juntos, sino de tener una relación sana por el bien de nuestro hijo. El día de la inauguración de la exposición llegó a mediados de mayo.
Un sábado, la panadería cerró para los clientes habituales a las 4 de la tarde y a las 6 debían llegar los invitados, amigos, clientes y varios artistas locales que Tess conocía. Estaba tan nerviosa como si estuviera defendiendo mi tesis de nuevo. Aiden, con la camisa planchada y el pelo bien peinado, se mantenía a mi lado como un auténtico caballero. «No te preocupes, mamá», me susurró, apretándome la mano. «Tus cuadros son los más bonitos del mundo». Su confianza me dio fuerzas. Los invitados comenzaron a llegar. Primero Tess con sus amigos, luego los clientes habituales de la panadería y algunos vecinos de nuestro edificio. Noah recibía a todos en la puerta y les ofrecía bebidas y aperitivos ligeros que habíamos preparado durante todo el día. De repente, entre los invitados, vi una figura familiar. Declan. Había venido sin avisar, vestido no con su habitual traje de negocios, sino con unos sencillos vaqueros y una camisa. Llevaba un ramo en las manos, no rosas lujosas como antes, sino sencillas flores del campo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y sentí una extraña tranquilidad. No era miedo, ni ira, ni amargura, sino simplemente la aceptación de que él era parte de mi historia y siempre lo sería, aunque solo fuera por haberme dado a Aiden. No se acercó de inmediato, sino que primero se dedicó a ver la exposición, estudiando atentamente cada obra. Lo observaba de reojo, mientras seguía hablando con los invitados. Finalmente, cuando el torrente de saludos amainó, se acercó. «Hola, Megan», dijo en voz baja. «Espero que no te importe que haya venido. Cecilia me ha hablado de la exposición». «No pasa nada», respondí. «Me alegro de que hayas podido venir. Tus obras son impresionantes». No había falsedad en su voz. Nunca había comprendido realmente lo talentosa que eres, o quizá no quería comprenderlo. Me tendió el ramo y yo lo acepté con una leve sonrisa. «Gracias». «Megan, yo...» Se detuvo, buscando las palabras. «Sé que ninguna disculpa puede reparar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. La terapia me está ayudando a ver cosas que antes no veía o no quería ver. Ahora entiendo cuánto dolor te causé a ti y a Aiden». Sus palabras sonaban sinceras, sin las habituales manipulaciones ni acusaciones veladas. «Me alegro de oírlo, Declan», respondí con sinceridad. «Para Aiden es importante que su padre sea una persona sana y feliz». «¿Y para ti?», preguntó con esperanza en los ojos. Negué con la cabeza, con suavidad pero con firmeza. «Nuestra relación ya no puede ser la misma, Declan. Han pasado demasiadas cosas, las heridas son demasiado profundas, pero podemos aprender a ser buenos padres para Aiden, incluso viviendo separados. Y quizá, algún día, podamos ser amigos». Él asintió, aceptando mis palabras sin objeciones, otro cambio que no pude evitar notar. «Me gustaría intentar ser un mejor padre para Aiden», dijo. «¿Podríamos revisar el horario de visitas? Me gustaría participar más en su vida, llevarlo a sus actividades deportivas, ayudarlo con los deberes». «Por supuesto», acepté. «Lo hablamos la semana que viene. Y gracias por venir hoy. Significa mucho para mí». Cuando Declan se alejó para hablar con Aiden, Noah se acercó a mí. «¿Todo bien?», preguntó preocupado. «Sí», sonreí. «Incluso mejor de lo que esperaba». La velada continuó. La gente miraba los cuadros, los comentaba y hacía preguntas. Para mi sorpresa, varias personas preguntaron si las obras estaban a la venta, y, al final de la velada, 3 cuadros tenían una marca roja que indicaba que estaban vendidos. Fue una sensación extraña y emocionante saber que mi arte había llegado al corazón de alguien hasta el punto de querer tener una parte de él en su casa. Hacia el final de la velada, observé cómo Aiden guiaba con orgullo a sus amigos de un cuadro a otro, hablando de ellos con tal entusiasmo que parecía que los hubiera creado él mismo. Sus ojos brillaban y sus gestos eran tan expresivos que varios adultos se detuvieron a escuchar su improvisada visita guiada. «Mi mamá es la mejor pintora», decía, «y la mejor repostera, y la mejor en todo». Sus palabras llenaron mi corazón de calor. Me acerqué al pequeño grupo que se había reunido alrededor de Aiden, y él se iluminó aún más. «Mamá, cuéntales sobre este cuadro».
dijo señalando la obra central de la exposición, un lienzo en el que se veía la figura de una mujer de pie en el umbral de una puerta abierta, bañada por la luz. Se llama El despertar, le dije. Es el momento en el que te das cuenta de que hay una salida de la oscuridad. Solo hay que armarse de valor para dar el paso. ¿Y por qué se llama 5 palabras a toda la serie? Preguntó un hombre mayor, que observaba atentamente los cuadros. ¿Es alguna alusión literaria? Miré a Aiden, que me miraba con orgullo evidente, y mi corazón se llenó de amor por este pequeño ser, que con una sola frase había cambiado el rumbo de nuestras vidas. A veces basta con 5 palabras para encontrar la fuerza para empezar un nuevo capítulo, respondí, abrazando a mi hijo por los hombros. Especialmente si esas palabras las pronuncia alguien que ve la verdad cuando todos los demás prefieren ignorarla. Aiden me dedicó esa sonrisa especial que solo compartíamos nosotros, un signo de comprensión, de una conexión que nadie podía romper. En su mirada veía no solo amor y orgullo, sino también la tranquilidad de un niño que ya no tiene miedo de decir la verdad. Habíamos recorrido un largo camino desde aquella cena en casa de los padres de Declan. Seguramente nos esperaban muchas dificultades y pruebas, pero ahora lo sabía con certeza. Tenía voz. Y nunca más permitiría que se callara. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.